Ahí sí. Ya. Según lo que vimos en la clase anterior, en este ejercicio, sí, sí, eso estaba viendo el de las coordenadas esféricas, del ejercicio de la última semana. Eso quería corregir en realidad, porque yo les dije algo raro pasa acá y después me acordé cómo teníamos que trabajarlo. Bien. El dibujo era más o menos así. Teníamos un paraboloide, ¿ya? Y por acá arriba teníamos una esfera. Por ahí más o menos. ¿Ya? En realidad el paraboloide es muy parecido a la parte de abajo de la esfera, pero no es la esfera. ¿Ya? Entonces teníamos esa esferita y por acá el paraboloide. ¿Bien? Voy a colocar los ejes coordenados, que me queden más o menos por ahí. ¿Ya? Solamente extendí las ramas para que vean que la parte de abajo es un paraboloide, no es la esfera. ¿Ya? Si alguien lo quiere hacer un poco más exagerado, bueno, debería ser algo así, y acá la cúpula. ¿Bien? Más o menos eso es. ¿Qué es lo que ocurría acá? Nosotros teníamos la esfera, que era de coordenadas x cuadrado más y cuadrado, más z cuadrado, y ese 2z lo pasábamos para el otro lado, entonces me quedaba como z menos 1 al cuadrado, pero teníamos que sumar un 1 a ambos lados de la igualdad. Entonces ahí nos quedaba una esfera centrada en el 0,0,1, ¿ya? 0,0,1. ¿Y qué radio? Radio 1, por lo tanto este punto de acá arriba va a ser 2. Y la esfera también toca acá abajo, es tangente al paraboloide, justo en el origen, ahí, ¿ya? Bien, y teníamos un paraboloide de ecuación z igual a x cuadrado más y cuadrado. Bien. Ok. De acuerdo al tema de coordenadas esféricas, ¿ya? Hay un cambio variable que nosotros tenemos que realizar acá. Bien. Hay un cambio de coordenadas que nosotros tenemos que realizar acá. Y que es que x vale coseno de teta, seno de phi. Bien. Entonces vamos a colocar acá el cambio de coordenadas, x igual a r, yo les dije r, ¿cierto? Pero habitualmente, si nosotros vemos la intersección, esta intersección se produce acá, y la sombra me va a dar por acá abajo. ¿Ya? Yo hablo de la sombra, pero en realidad lo que nosotros tenemos que ver es desde arriba, el plano XY, y lo único que vamos a ver nosotros es esto, desde arriba. ¿Ya? ¿Y qué cosa era eso? X cuadrado más Y cuadrado igual a 1, que ahí era donde se producía la intersección. Bien. Por lo tanto, eh, el radio que yo voy a mover aquí es R, ¿ya? Y es el radio que está acá abajo. Ese generalmente es el R. Al otro radio, que es el que nosotros vamos a ocupar aquí en estas coordenadas esféricas, habitualmente los textos le llaman ρ. ¿Bien? Ese sería ρ. Yo creo que lo pasé con R, pero si quieren cámbienlo o déjenlo como R, pero entiendan que en la esférica el radio es este.
¿ya? S, ¿bien? S, que es el máximo radio. El máximo radio sería 2, ¿bien? Y el R de abajo se va a escribir en términos del ρ, que eso lo mostré cuando vimos el cambio variable que se tenía que realizar. Así que el X, nosotros dijimos que iba a ser ρ por el coseno de teta por el seno de phi. ¿Bien? El Y va a ser ρ por el seno de teta por el seno de phi. Y el Z va a ser el radio, ρ, por el coseno de phi. ¿Ya? ¿Quién era phi? Si nosotros tenemos nuestro eje Z, nuestro eje X y nuestro eje Y, ¿bien? Y yo tengo el radio ρ, es el radio ρ, el ángulo phi es, se mide desde el eje Z hasta el radio, ¿bien? Entonces, si nosotros queremos calcular, o mejor dicho, queremos en este caso expresar, ¿ya?, la integral que va a resolver el volumen del sólido, y queremos expresarlo en coordenadas, en este caso esféricas, ¿ya?, en este caso esférica, nuestro ángulo θ, que se va a mover acá abajo, ¿ya?, el ángulo está ahí, ese sería el ángulo θ, aquí, ¿bien?, θ, se va a mover desde cero, hasta que dé la vuelta completa, ¿bien?, desde cero hasta que cubra toda esa región. O sea, el ángulo θ se mueve desde cero hasta 2π, ¿bien? Pero acá nosotros tenemos que darnos cuenta de lo siguiente. El radio ρ que está en rojo se va a mover desde ese radio máximo hasta este radio que está aquí, que es justamente cuando ya ese radio deja de topar con la superficie que yo acabo de dibujar en verde, ¿bien? Con toda esa superficie, ¿no? Cuando deja de topar con ese techo, llamémoslo, ¿bien?, el máximo valor que puede tomar el radio ya no alcanza ese techo en verde y empieza a topar con esto de acá. Empieza a ser ese el ρ. Y su límite va a estar dado por el paraboloide que está acá abajo. ¿Bien? Por lo tanto, lo que nosotros tendríamos que calcular es este ángulo. ¿Ya? El phi, ¿de dónde a dónde se va a mover? El phi, ¿de dónde a dónde se va a mover? Se va a mover desde cero, porque se va a mover desde el eje Z, desde que vale 0, hasta este ángulo de acá. ¿Ya? Y ese ángulo de ahí, ¿ya?, no debería causar mayor complicación encontrarlo, es justamente 45 grados. ¿Ya? 45 grados. Ahora, ¿por qué no debería ser tan complicado encontrarlo? Porque si nosotros miramos de frente eso, ¿ya?, aquí lo que nosotros vamos a tener es una circunferencia que es x cuadrado más y cuadrado igual a 1, ¿cierto? Por lo tanto, este radio vale 1. ¿Ya? Ese radio vale 1. Y esta altura de acá, ¿cuánto vale? 1. 1, 1. ¿Bien? Y por lo tanto, como este lado igual a este lado, ese ángulo, ¿cuánto vale? 45 y 45. ¿Bien? Así que es fácil darse cuenta acá que el ángulo llega hasta pi cuartos. ¿Bien? Llega hasta pi cuartos. Ahora, el radio ρ es el complicado de encontrar muchas veces. ¿Bien? El radio ρ es complicado de encontrar muchas veces. Pero ese radio ρ, nosotros, bueno, es fácil darse cuenta que ese radio ρ parte desde 0 y llega hasta 2. Pero si yo le coloco 2, que parte de 0 y llega hasta 2, lo que voy a estar calculando aquí es una esfera, ¿ya?, en la mitad de una semiesfera,
donde solamente voy a llegar hasta el ángulo de 45, donde el radio parte en 0 y termina en 2. Pero eso no es lo que me están pidiendo, ¿ya? Porque este radio no siempre vale 2. Aquí vale menos, vale mucho menos, ¿bien? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a encontrar ese radio Rho, que es el máximo, que en realidad hasta ahí llega el radio Rho, ¿ya? Hasta este techo en verde. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Primero, voy a colocar aquí algo que seguramente vieron en un video, de los que aparecían en la semana donde tenían que ver a cambio de coordenadas esféricas. Es que si yo calculo x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, ¿bien? Esa cosa me da Rho cuadrado. ¿Bien? Si quieren lo calculo, ¿ya? No hay problema, porque ahí me va a quedar x cuadrado, me queda Rho cuadrado, coseno cuadrado teta, seno cuadrado phi, más Rho cuadrado, seno cuadrado teta, seno cuadrado phi, más, ¿qué cosa? Más Rho cuadrado, coseno cuadrado, phi. ¿Bien? Entonces, si yo de estas dos primeras factorizo por Rho cuadrado, seno cuadrado, phi, acá adentro me queda un 1. Porque me va a quedar coseno cuadrado más seno cuadrado de teta. Y aquí me va a quedar más Rho cuadrado, coseno cuadrado, phi. Factorizo por Rho cuadrado y me va a quedar seno cuadrado más coseno cuadrado y eso vale 1. Así que finalmente toda esa expresión vale Rho cuadrado. ¿Ya? Entonces, tengamos presente eso. ¿Bien? Que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado vale Rho cuadrado. ¿Ya? Ojo, ese cálculo me parece mucho que se encontraba también cuando nosotros hacíamos el cálculo del jacobiano. ¿Ya? Eso igual es importante. El diferencial de volumen vale el jacobiano, que en este caso era r cuadrado seno de phi por el diferencial, que en este caso va a ser de r de phi de teta, o de r de teta de phi, como ustedes lo vayan a escribir. Ya, pero mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo nosotros vamos a encontrar este máximo que en realidad no es 2? Bueno, nosotros acabamos de decir, no sé dónde colocar esto, ahí. Acabamos de decir que el Rho va desde 0 hasta aquí. Hasta aquí. Hasta ese techo que está en verde. ¿Bien? ¿Y cuál es ese techo que está en verde? Perdón, la esfera. ¿Y cuál es la esfera? ¿Cuál es la ecuación de la esfera? X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 2z. Pero nosotros sabemos, voy a colocar aquí asterisco, que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado vale Rho cuadrado. ¿Bien? ¿Y cuánto vale 2z? Vale 2 por z. Y z vale Rho coseno de phi. Y si nosotros resolvemos esto para la incógnita phi, vamos a tener Rho cuadrado menos 2 Rho coseno de phi igual a 0. Factorizamos por Rho. Me quedó Rho factor de Rho menos 2 coseno de phi igual 0. ¿Cuándo eso va a ser 0? Cuando el Rho sea 0, aquí hay una multiplicación, o bien cuando el Rho sea 2 coseno de phi. Por lo tanto, mi Rho, vuelvo a repetir, corroboramos que partía desde 0. ¿Y dónde termina? Termina en 2 coseno de phi. Entonces aquí voy a borrar ese 2, porque ese 2 ya no es 2, sino que es 2 coseno de phi. Y vamos a borrar la palabra esfera acá abajo. Y ahí está el problema resuelto, por lo menos, ¿para qué volumen?
Por lo menos para este volumen, miren. Para ese volumen. Para el cono de lado. Ahí nosotros ya podemos calcular todo ese volumen. Ahora me dirán, profe, pero el ρ máximo era 2. Yo le digo, sí, pues, el ρ máximo era 2. ¿Cuándo se produce el ρ máximo? Ahí arriba. Cuando el ángulo φ, aquí arriba, ahí vale 2. Cuando el ángulo φ vale 0. Coseno de 0, 1. 1 por 2, 2. Ah, ya. Ese es el ρ máximo. Y todos los otros ρ van a estar, todos los otros ρ van a estar definidos de acuerdo al ángulo, a qué tan alejado yo me encuentro del eje Z. ¿Bien? Por lo tanto, ¿cómo va a quedar definida mi integral? Ojo, para esa nomás, para esta nomás. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a copiar acá. Vamos a pegar. Además dijimos que mi diferencial de volumen era r cuadrado seno de phi, si no me equivoco, de algo, de otra cosa y de otra cosa. De teta de phi de r. Ah, ya. Este r no es r, ¿ah? Este es ρ, por si acaso. ¿Ya? Ese es ρ. Ρ cuadrado seno de phi. Ahí sí. Aquí le coloqué r. Rho cuadrado seno de phi. Ah, dr de phi de teta. Dr de phi de teta. Dr de phi de teta. Entonces, ¿cuál va a ser la integral? El volumen de todo eso va a ser la integral. Teta se mueve de 0 a 2pi. Phi se mueve de 0 hasta pi cuartos. Bien, de 0 hasta pi cuartos. Y el ρ se mueve desde 0 hasta 2 coseno de phi. ¿De quién? De ρ cuadrado seno de phi por dr de phi de teta. ¿Bien? Pero ojo, vuelvo a repetir, lo único que hemos calculado es ese volumen. ¿Qué es lo que me falta? Me falta este otro volumen. No sé si lo logran ver ahí. Ya me falta todo lo que va a quedar entre más o menos ese cono que formé ahí con el paraboloide. Me falta sumarle todo ese volumen, que sería más o menos este cachito de acá. ¿Ya? Obviamente eso es en 360, ¿ya? Es todo el borde, pero si pinto rojo todo va a ser exactamente lo mismo. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se mueve el otro ángulo? Entonces vamos a ir a la siguiente hoja. Voy a tener que sumar acá una integral triple en términos de, aquí de nuevo le coloqué dr, es de ρ de phi de teta. ¿Ya? Y aquí de nuevo va a ir ρ cuadrado seno phi. ¿Ya? Pero la otra integral, nuevamente para generar todo eso de acá, todo ese volumen en rojo, igual, el ángulo teta se va a mover entre 0 y 2pi. ¿Bien? Y el ángulo phi, ojo, ahora el ángulo phi parte acá, parte ahí. ¿Ya? O sea, va a partir en pi cuartos. ¿Y hasta dónde va a llegar? Va a llegar hasta ahí, va a llegar hasta ahí, va a llegar hasta acá, va a llegar justo hasta pi medios. ¿Bien? Y ρ, ¿de dónde a dónde se mueve? Ρ se va a mover desde 0, pero aquí hasta el paraboloide. ¿Bien? ¿Y cuál era la ecuación del paraboloide? La ecuación del paraboloide
según recuerdo, era x cuadrado, ¿está bien? Sí, más y cuadrado igual a z. Z era igual a x cuadrado más y cuadrado. ¿Y qué era lo otro que nosotros sabíamos de hacer el cambio de variables a coordenadas esféricas? Era que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, eso era rho cuadrado. ¿Bien? Por lo tanto, este valor de acá va a ser rho cuadrado menos z cuadrado igual a z. O si quieren, igual a z acá, para que sea más coherente con lo que yo escribí. ¿Bien? Entonces, va a quedar acá. Si pasamos z cuadrado al otro lado, vamos a tener z cuadrado más z menos rho cuadrado igual a 0. Pero ¿quién era z? Z era igual a rho coseno de phi. Entonces aquí yo tengo rho cuadrado coseno cuadrado phi más rho coseno phi menos rho cuadrado igual 0. ¿Bien? Así que con esto nosotros podemos concluir que acá, factorizando por rho, me queda rho coseno phi, coseno cuadrado phi, más coseno phi menos rho. Aquí era un phi, no era rho. ¿Ya? Igual 0. ¿Bien? Así que con esto nosotros podemos concluir que rho vale 0 por S. Y acá, si yo quiero factorizar rho, yo tengo que decir que, a ver, voy a pasar justo esa ecuación a la otra página, para que se pueda entender. Y me va a quedar que rho coseno cuadrado de phi más coseno de phi menos rho, esa cosa tiene que ser 0. ¿Ya? Y como lo que queremos encontrar es rho, yo voy a factorizar por rho esta expresión y me va a quedar coseno cuadrado de phi menos 1 más coseno de phi igual 0. ¿Ya? Tomé esos dos, factoricé por rho. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar rho igual a menos coseno de phi partido en coseno cuadrado menos 1, coseno cuadrado de phi, menos 1. Ahora, ese menos yo lo voy a meter acá abajo y me va a quedar rho igual a coseno de phi partido en 1 menos coseno cuadrado de phi. 1 menos coseno cuadrado es seno cuadrado, así que me queda coseno de phi partido en seno cuadrado de phi. Y eso es lo mismo que coseno de phi partido en seno de phi por 1 partido en seno, y eso es cosecante de phi. Listo. El rho se mueve entre 0 y, ¿qué cosa es esto? Cotangente. Entre 0 y cotangente de phi por cosecante de phi. Listo. Entonces, vamos a tomar esto, lo vamos a pasar a la hoja anterior, lo vamos a pegar. Ahí tengo no se ve muy bien, pero ahí calza, casi, ya. El rho se mueve entre 0 y cotangente. Así que vamos a borrar aquí. Entonces se va a mover entre 0 y cotangente. Así que esta integral en teta se mueve entre 0 y 2pi. En phi se mueve entre pi cuartos y pi medios. Y en rho se mueve entre 0 y cotangente
de phi por secante, cosecante de phi, ¿ya? Bien, para que lo vean mejor, eso está acá. ¿Ya? Los que les gusta grabar las clases por su cuenta, tienen aquí el ejercicio. A ver, ahí está el dibujito, ahí está el problema, decía, considera el sólido que se encuentra dentro de la esfera y arriba del paraboloide, expresa las integrales en cartesiana y cilíndrica, y aquí están expresadas, bueno, ahí está el dibujo, ese está mucho mejor de lo que yo podría haber logrado, ¿ya? Ahí están las intersecciones que yo le decía que se intersectan en z igual a 1 y ahí se forma una circunferencia, ¿ya? Y ahí están las coordenadas cartesianas que la vimos en la clase anterior, las cilíndricas que la vimos en la clase anterior y la esférica, ¿ya? Y ahí está lo que yo le decía, se mueve de 0 a 2pi, de 0 a pi cuarto, de 0 a 2 coseno de phi. R cuadrado seno de phi, que esto de acá es simplemente el diferencial de volumen, ¿ya? Y acá se mueve entre 0 y 2pi, entre pi cuarto y pi medio, y entre 0 y cotangente de phi, cosecante de phi, por r cuadrado seno de phi de r de phi de teta. Acá el rho lo consideran como ángulo, ¿ah? Por si acaso. Que tengan esas consideraciones, ¿ah? Este r es el radio rho que yo le llamo. ¿Bien? Pero es lo mismo. Ahora, pregunta interesante es que acá hay una simetría, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, esta figura es simétrica, muy, muy simétrica. Por lo tanto, basta con considerar un cuarto de la figura. Por lo tanto, yo podría considerar solamente lo que ocurre en el primer octante. Y por lo tanto, el volumen lo multiplico por 4. Pero ahí mi ángulo teta se va a mover entre 0 y pi medio nomás, ¿ya? Todo el resto queda igual. Pero el ángulo teta es el que se mueve entre 0 y pi medio. ¿Bien? Las clases grabadas están subidas en YouTube, Karen, ¿ya? Están subidas en YouTube. Si tú te vas a los, ¿cómo es que se llama? ¿Avisos? Si te vas a los avisos, ahí en los avisos seguramente hay alguna clase que yo les dije, acá está la clase 4. Bien, gracias, Cristian. Muchas gracias. Ni siquiera yo tengo esas direcciones, ¿eh? Profe, Dígame. usted mencionó cuando sacamos la primera integral que habíamos sacado ahí como el centro de la figura. Eh, si estamos hablando de Porque, Sandía Calá, sí, po, es como la parte de adentro. Mira, a ver. Voy a tomar esta figura y vamos a irnos acá. Voy a dibujar otro mono mejor. Lo voy a pegar acá mejor. Control V. Lo que nosotros sacamos, y voy a utilizar amarillo, con la primera integral fue línea. Eso, no, eso, ahí, ahí. Lo que nosotros calculamos con la primera integral fue todo esto, todo ese volumen, todo eso. Y con esta última parte, lo único que hicimos fue este cachito de acá. ¿Ya? Que en realidad si tú lo miras es como bien poco porque como que calculamos esa parte de ahí nomás. Como un casquete, vale, ¿cachai? Como la parte del casquete de acá afuera, ¿ya? Es como si a ese paraboloide tú le hubiesen metido un trompo, ¿cachai? Un trompo. Entonces sí, sí, te sí, quedó un poco de cáscara al lado, ¿cachai? vale, ¿Ya? vale, profe. Gracias. Ok, bueno. Ojo que en los videos que yo he visto en YouTube casi siempre trabajan con ese trompo nomás, con ese así.
Y ese es el que calculan en coordenadas. No les queda nada por acá. ¿Ya? No les queda nada por ahí. ¿Ya? Ya. Espero no hayan quedado dudas. ¿Ya? Hay hartos videos en YouTube, hay algunos videos bien buenos, ¿ya? Donde explican bien cómo calcular esas cosas. ¿Ya? Bien, lo que yo Profe, dígame. la segunda, ¿por qué el diferencial de volumen es el mismo que el de arriba? Porque son las mismas coordenadas X y Z donde tú hiciste el cambio variable. Y el diferencial de volumen en X y Z es de Y de X de Z. ¿Ya? Y con el cambio de coordenadas va a quedar a dr de phi de teta. El dr lo puedo llamar de rho, pero es dr de phi de teta. Y ahora, ¿quién te Ya. mide cómo cambió con ese cambio de variable, cómo cambió el volumen? Es el jacobiano. Y el jacobiano es r cuadrado seno de phi. Pero es el mismo. Si fuera otro caso, también va a ser exactamente lo mismo si es que tu cambio fue a esféricas. ¿Ya? El de b no cambia. Ahora, si es una integral triple, donde hay un argumento acompañado por un diferencial de volumen, tú tienes que hacer el cambio de variable también en ese argumento que va dentro de la integral. Pero el diferencial de volumen va a seguir siendo rho cuadrado seno de phi. ¿Ya? Me explico, a ver. Me explico. Si tú llegas a tener, por ejemplo, una integral, y acá tú tienes x cuadrado más y cuadrado por e a la z cuadrado. Y aquí te queda de x, de y, de z. Y tú haces un cambio de variable. Tú dices, ya voy a cambiarla a esférica. Esférica. Entonces tu integral va a seguir siendo una integral triple, pero acá va a ser de r o de rho, de phi, de teta. Y este de x, de y, aquí anoté de z, pero es de z, es tu diferencial de volumen. Tu diferencial de volumen va a ser todo lo que yo voy a anotar acá. ¿Y quién va aquí? Aquí va rho cuadrado seno de phi. Entonces, ¿cómo varía este diferencial de volumen? Está dado acá. Pum. Ahora, con el cambio, esta parte de aquí, esa parte de ahí, va a cambiar a, no sé, rho cuadrado, coseno cuadrado de teta, parece que era. A ver, el cambio de variable, se me olvidan. ¿Sí? Seno cuadrado de phi más rho cuadrado por seno cuadrado teta, seno cuadrado phi. ¿Ya? Por el cambio de variable a esférica. Y me falta todavía otra cosa. Por e elevado a z cuadrado. ¿Y quién era z? R coseno de phi. Ah, entonces va a ser rho coseno de phi. ¿Cachai? Pero esta parte del diferencial de volumen se cambia a eso. ¿Se entendió? Entonces aquí lo que hicimos, la primera integral fue la parte de arriba y la segunda fue la parte de abajo, ¿no? A ver, en el dibujo que era algo así, ¿cierto? Esta parte de abajo es un paraboloide. Y esta parte de acá arriba es la mitad de una esfera. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros lo primero que calculamos fue el volumen de esto. Hasta ahí, hasta la intersección. Calculamos ese volumen. ¿Por qué motivo? Porque hasta justo lo que está en rojo es donde se va a mover el rho. El rho, el radio, se va a mover ahí, ahí. Sigue tocando con el techo, llamémoslo azul, ¿ya? Voy a cambiarle color después al otro, espérense un poquito. Que sería la esfera. ¿Ya? Sigue tocando ahí. Voy a hacerle eso para
se sigue moviendo ahí, se sigue moviendo ahí. Este radio se mueve hasta acá. Pucha. Ahí sí, se movió hasta ahí. Se movió hasta ahí. Hasta aquí. Hasta ahí se movió el RO. Y el RO llegó hasta la esfera, hasta el casquete esférico. Pero de aquí para abajo, ¿qué es lo que ocurre? Ya no se topa con ese límite, llamémoslo así, ya con esa superficie, sino que se va a topar ¿con quién? Se va a topar con esta parte de acá abajo. ¿Y quién es esta parte de acá abajo? Esta parte de acá abajo es el paraboloide. Entonces, nosotros lo primero que calculamos fue esto. Ese volumen. Ese volumen calculamos. Y después, con la segunda triple integral, lo que calculamos fue esta parte de acá. ¿Y con qué ángulo phi partes? Partes con este ángulo phi. Tu ρ va a partir acá y va a formar este ángulo. Chupaya. Va a formar ese ángulo phi. ¿Y cuánto era ese ángulo phi? 45 grados. Ah, por eso esa integral en la parte del de phi parte en 45, que va a ser pi cuartos. ¿Y dónde termina? Mira, los radios se van moviendo así. Hasta ahí, hasta acá, hasta acá. O sea, va a llegar hasta 90 grados, porque los 90 grados se miden desde aquí hasta acá. Y eso va a ser pi medios. ¿Ya? Por eso el de phi se movía desde pi cuarto hasta pi medio. ¿Y por qué el rho se movía desde cero hasta una expresión que tenía que ver con cosecante? Bueno, porque se movía desde aquí, que es radio cero, hasta acá. ¿Ya? Y ese radio nos dio cotangente por cosecante. Hasta ahí se va a mover. Hasta la cotangente por la cosecante de phi. ¿Ya? Eso. Bien. Prefería que quedara bien claro esta parte, chicos. Entonces, profe, si nos pidiesen solo, por ejemplo, el semicírculo de arriba, habría que sacar la primera integral y restarle lo del cono, ¿cierto? Sí, pues, pero ahí te conviene más calcularlo por... No es geometría euclidiana, pero por volumen de esfera nomás. Ahora, un buen ejercicio es que ustedes calculen, como dice su compañero, el volumen de la semiesfera que está acá arriba, ya, con geometría de liceo, ¿bien? Ese volumen es 4/3 pi r cubo, dividido en 2, porque es la mitad. Y le sumen el volumen de ese cono, que es pi por r cuadrado, que sería el área de la base por la altura. Pero la altura aquí era 1, porque era una circunferencia, una esfera centrada en el 0,01. Y lo calculan a mano con ese tipo de geometría, y lo calculan con integrales también. ¿Ya? Y ese cálculo tendría que darme justo esta integral que está acá. ¿Ya? Eso va a ser la semicircunferencia más el cono. ¿Ya? No sé si se entendió ahí. ¿Bien? Eso. Ojo, que esto es lo que más cuesta. ¿Eh? Para mí, por lo menos, lo que más me cuesta es la parte de las esféricas, que hay que hacer harto más calculito. ¿Bien? Ok. Ya.
Lo que vamos a ver ahora es masa, momentos y centro de masa. ¿Bien? Que en realidad son formulitas. ¿Ya? Déjenme buscar aquí el libro de Pedro Valenzuela. Ahí aparece todo explicado. Seguramente en la semana 7. Ahí está. Ahí está el librito. Vamos a descargarlo. Ya. Página 270. No. Por acá tiene que estar. Ahí está. Masa y centro de masa. ¿Se está viendo, cierto? Sí, profe. Sí, ¿Sí? profe, todo- No entendí qué me dijo al final. Sí, todo se ve, dije. todo se ve. Ah, ya. Ahí quedó claro. Todo se ve. No sabía qué me habías dicho. Bien. Bueno, en este libro, en la página 271, parte masa y centro de masa para integrales dobles. Bien. Así que vamos a ver las formulitas y después nos vamos a ir a los ejercicios. ¿Ya? Masa y centro de masa. La masa se define como la integral sobre una región de la densidad por el diferencial de área. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros les pidamos una masa, si la densidad no la damos, nosotros podemos asumir que la densidad vale 1. ¿Ya? La mayoría de las veces aparece declarada la densidad. En física, seguramente la densidad se la dan a través de una función. ¿Bien? Por ejemplo, dice, un objeto plano ocupa una región R que está definida por X, que se mueve entre la recta X igual a Y hasta la recta X igual a 4 menos Y, donde el Y es mayor o igual que 0. Y la densidad es 1 más 2X más Y. Entonces me dicen encontrar la masa. Ah, ya listo. Es la integral sobre la región, así que lo único que tienen que saber es definir bien la región. ¿Ya? Aquí está la región. ¿Ya? Ahí está la región. Se mueve entre y igual X y X igual 4 menos X. Ahí está. Y igual 4 menos X. Bien, por lo tanto la integral la calculo más fácil en términos primero del I, que el I se mueva de 0 a 2. Y ahí la calculo como una sola integral. Porque si la calculo en otros términos, la voy a calcular como la integral entre 0 y 2, más la integral entre 2 y 4. ¿Bien? Pero no hay problema. Se calcula como la integral de 0 a 2, ¿de quién? De la integral entre, va desde x igual a y x igual a 4 menos y. ¿Ya? Estamos mirándola al revés, por si acaso. Y mi función densidad está ahí. Y resolver esa integral no es nada complicado. Así que tienen que aprenderse bien solamente la formulita y entender que aquí va el diferencial de área. Y esto de acá es la densidad. ¿Bien? Ahora, para encontrar los momentos, ya no hay que escuchar a Eduardo Gatti, pero simplemente hay que saber estos de aquí, que son en realidad los momentos con respecto a los ejes coordenados. ¿Por qué? Porque esto nos va a servir para poder encontrar, por ejemplo, el centro de masa. ¿Ya? Así que mx, que es el momento con respecto al eje x, va a ser la integral sobre la región. Este de m podemos considerarlo como el diferencial de área, de y por el diferencial de área. Así que el momento de inercia, o el segundo momento, como lo llaman los físicos, ¿bien? El segundo momento va a ser i cuadrado por el diferencial de área. ¿Ya? Y también definen ellos un momento polar, pero yo creo que con el momento con respecto al eje X, o el segundo momento, que es el momento de inercia, ¿ya? Basta y sobra con esas formulillas. Mira, vean un ejemplo.
Acá. La región R se define como el X que está entre -1 y 2. El X está entre -1 y 2. Y el Y está por sobre la parábola, y igual a X cuadrado, y bajo la recta, y igual a X más 2. Entonces, ¿quién es MX? MX va a ser la integral sobre la región de Y por el diferencial de área. ¿Ya? Y el diferencial de área, el X se mueve entre 1 y 2, y el Y se mueve desde la parábola hasta la recta. Desde la parábola hasta la recta. ¿De quién? De Y por el diferencial de área. El diferencial de área en este caso va a ser de Y de X. Y ahí nosotros calculamos el momento con respecto al eje X. El momento con respecto al eje Y se calcula de la misma forma, solamente que aquí es X por el diferencial de área. ¿Ya? Y el momento de inercia o segundo momento es el momento de inercia con respecto al eje X va a ser Y cuadrado por el diferencial de área. Y el momento con respecto al eje Y va a ser X cuadrado por el diferencial de área. Pero aquí los momentos se calculan con respecto a los ejes. Cuando nosotros veamos integral triple, estos mismos momentos, ¿ya? O cuando queramos calcular centro de masa, vamos a calcularlos con respecto a planos. Al plano XY, al plano YZ, al plano XZ. ¿Ya? Y esta de acá es la definición de momento polar, ¿no? ¿Ya? Ahí está el concepto físico, ¿ya? ¿Y qué cosa es el centro de masa? Para encontrar el centro de masa, yo necesito encontrar el momento de la región R. ¿Ya? ¿Ya? Y va a ser 1 partido en la masa multiplicado por MI, MX. Ahora no estoy tan seguro de que sea esa. Bien. Y las otras aplicaciones son volumen y área. Son volumen y área que nosotros ya hemos hecho ejercicios de eso. Pero veamos qué es lo que ocurre con integrales triples. ¿Eh? Con integrales triples. Esos volúmenes nosotros ya calculamos. Ahí hablan de las integrales triples, que esa materia ya la vimos. Coordenadas esféricas, coordenadas cilíndricas. Ahí está el ángulo phi. ¿Ya? El jacobiano es menos r cuadrado seno de phi, pero acuérdense que acá adentro va el valor absoluto, por eso el diferencial de volumen es ese. Ahí está volumen, ya, masa, momento y centro de masa. Ahí está. Importante entonces la densidad para poder calcular la masa. Ahora, la masa acá va a ser la integral de la densidad por el diferencial de volumen, porque ahora nosotros ya estamos no en un plano, sino que estamos en 3 dimensiones. ¿Ya? Difícil de calcular no es, lo único que tenemos que conocer es la densidad. ¿Bien? Ahí pueden leer los ejemplos después. Claro, las integrales que le queden pueden resolverlas de forma inmediata o bien pasando a coordenadas polares. Que eso es lo que yo le decía a un compañero de ustedes que me preguntaba qué entra en el taller. En el taller puede entrar una integral doble, ¿ya? Aplicar Fubini, pero puede que para resolver la integral tenga que pasar a polares. ¿Bien? Entonces, el momento con respecto al plano XY va a ser Z, ¿bien? Por un diferencial M, que en realidad es el diferencial de volumen, ¿ya? Porque está sobre la región. ¿Bien? Como le dijera, el momento con respecto al plano IZ va a ser X por el diferencial de volumen, ¿ya? Que es el diferencial de masa. La masa ocupa un cierto volumen, por eso yo les digo volumen, ¿no?
Ahí está. Y el momento con respecto al plano IZ va a ser X por el diferencial de volumen. Y el segundo momento de inercia es X cuadrado nomás. ¿Ya? Aquí el segundo momento de inercia va a ser Y cuadrado por el diferencial de volumen. ¿Bien? Si nos vamos al cálculo, acá si tienen... Ah, entonces estaba bien. Aquí va a ser 1 partido en la masa por MIZ, MZX, MXI. Ahí están las coordenadas que ustedes tienen que ocupar. Es por eso que en algunos otros textos las fórmulas varían. ¿Ya? En algunos otros textos, yo me he encontrado, por ejemplo, que MX, cuando trabajan en el plano solamente, lo calculan como la integral de X por el diferencial de área. Y nosotros dijimos que MX era Y por el diferencial de área. ¿Ya? Pero eso lo único que hace cambiar es el X, ¿bien? El centro de masa. Cambian la fórmula, ¿no? Ya, y ahí están las coordenadas. Típica pregunta que yo podría hacer. Da la función densidad tanto, encuentre todo, pues encuentre momento de inercia, primer y segundo momento de inercia, centro de masa, y todas esas cosas. Bien. Creo que alguien me estaba preguntando algo. Hasta acá entra en la prueba. Podría entrar una integral triple, pero más que nada para aplicar el tema de Fubini. Benjamín. ¿Ya? Para eso. Solo para eso. Más consultas, más dudas. ¿Dudas, consultas? Profe, Bien. el lunes en la hora de revisión dijo que iba a ser entre las 12 y las 1, ¿no es cierto? O sea, voy a dejar dos horarios. Voy a dejar dos horarios, entre 11 y 12 yo creo, o 12 y 1, no sé todavía. Y después en la tarde, como de las 3 a las 4 y media, por ahí me voy a mover. Ah, ya, vale, ¿Ya? vale, pues, gracias. Voy a publicar también en el campus virtual la dirección Zoom para que se unan. Ojo, puede que no lo acepte al tiro porque puede que yo los voy a ir a hacer ingresando de a uno, ¿ah? Para que vayan a revisar sus pruebas. Los que tengan dudas. Y voy a tratar de, este fin de semana, habilitarles la posibilidad de que puedan ver la revisión, porque yo la tengo corregida con TIC y con ciertos comentarios, ¿ya? Porque parece que hasta ahora no la pueden hacer, no la pueden ver. ¿Ya? Eso. Bien, veamos qué más tenemos por acá. A ver. Profe, disculpe, Diga. el ejercicio anterior, bueno, el que traíamos de la clase anterior, ¿Ya? de la esfera, ¿eso sería más de prueba entonces? Es ¿O que no? ese era un ejercicio de prueba, po. Ah, ya. Era un ejercicio de prueba, mira. Espérate, a ver. Ese no era, ese no, ese no, ese no. No sé dónde lo tenía. A ver. No sé, yo la había anotado recién. Ah, se quedó pegado a mi computador. Ahí sí. Acá está. ¿No? Tampoco. ¿Lo borré? ¿Qué onda? Ah, no sé qué hice. Tenía la prueba recién.
No, no subo pauta. En las clases, de hecho, la clase anterior le mostré varias pruebas. Ya. Déjenme compartir lo que va a aparecer. Tengo que publicarles, ¿ah? Tengo que publicarles la semana esa donde está el material de Centro Masa. Eso lo tengo acá. Y eso estaba por acá. ¿Por acá? Sí. Sí, pero esa era otra semana. Acá. Ya. Ahí está la guía de ejercicio. La guía de ejercicio me basé básicamente en el mismo libro que les mostré. ¿Ya? Pero ahí están seleccionados los ejercicios de volumen, masa, centro masa. ¿Ya? Y están con respuestas. ¿Bien? No sé, ¿quieren que haga alguno? Sí, profe, por favor. ¿Cuál? ¿Volumen? Si me preguntan Sí. algo fijo, ¿qué entra volumen? Ya veamos uno más o menos. A ver. El 8. Hagamos el 8. Hagamos el 8, hagamos el 8. Ah, pero no. Dame un segundito. Ya sé por qué no puedo copiar. Ahí sí. Ya. El 8, el 8, el 8. El 8, el 8, el 8. Acá está. Boom. Boom, boom. Chiqui, boom, boom. Profe, por si acaso, Diga. mire, ¿puede volver a donde estaba antes? Para darle un dato. Al navegador o la pestaña que tenía antes. Ahí. Si usted ocupa las tijeras a la izquierda en la barra de herramientas, en la izquierda, abajito. Ah, ya. Aquí. No, la ¿Eh? barra que tiene a la izquierda, sí, esa. Si usted ¿Ya? ocupa las tijeras azules, las que salen penúltimo, hacia abajo. Esa. Ah, ya. Buena. Con esa usted puede recortar y añadir a la página nueva. O a la Ah, actual. ya. Te pasaste. No sabía esa utilidad. Muchas gracias. Ya, y así evito bajar y sacarlo de la misma página web. Ya. Entendí. Exacto. Gracias. Todos los días se aprenden. Ya. Muchas gracias. Se pasó. Hallar el volumen exterior. Ahí hay un cono, parece. A ver, ¿alguien escribió? Un punto para el Benja. Buen amigo ahí. Hallar el volumen exterior a z cuadrado igual a x cuadrado más y cuadrado. E interior a x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 1. Bien. Ya. ¿Se dieron cuenta qué cosa era o no? Por ¿Es lo que parecido al anterior o no? es parecido, pero este no es un paraboloide, Ese es un cono. es un cono. Entonces me dicen hallar el volumen exterior al cono, pero interior al otro. Eso, ¿no?
Eso creo que es lo que me están pidiendo. ¿Ya? Bien. Miren, si yo fuera ustedes, yo sé que aquí puedo utilizar que el volumen de la esfera es igual a 4/3 pi r cubo. ¿Ya? Pero esto es una esfera cuyo radio vale 1. Entonces yo sé que el volumen de la esfera va a ser 4/3 pi. ¿O no? Creo que sí. Entonces a mí me bastaría y me sobraría con calcular solo esto. No me quedo medio chueco ahí. No importa. Ahí. Ahí. Solo esta parte de aquí. Ya que en realidad lo que quise representar fue eso. Lo multiplico por 2, porque hay simetría, y al volumen de la esfera le resto eso. ¿Y qué me va a generar? Me va a generar el volumen que se encuentra entre el cono y la esfera. ¿Ya? Se puede hacer sin integrales triples, ¿eh? Por si acaso. Todo esto. Bien. Entonces. Ya. ¿Qué es lo que me gustaría a mí saber? Por ejemplo, ¿dónde se intersectan? ¿Ya? ¿Dónde se intersectan tanto el cono como la esfera? Entonces aquí vamos a tener x cuadrado más y cuadrado, x cuadrado más y cuadrado. O sea, van a tener z cuadrado más z cuadrado igual 1, 2z cuadrado menos 1 igual a 0. O sea, z cuadrado menos 1/2 igual a 0. Eso es z más 1 partido en raíz de 2 por z menos 1 partido en raíz de 2. ¿Bien? Así que tienen que z vale más menos 1 partido en raíz de 2. Para que eso sea 0. ¿Ya? Así que este puntito de acá vale raíz de 2 partido en 2. Y este punto de acá abajo, donde se intersectan acá, bien, vale menos raíz de 2 partido en 2. A ver quién pregunta por ahí. Un cono, sí, un cono. Ya. Voy a borrar algunas cosas que tengo aquí, eso. ¿Ya? Voy a hacer el mismo dibujo, pero más chico nomás. Bien. O sea, lo que tenemos acá es una cosa así. Bien. Y por supuesto acá adentro lo que ocurre es que hay un hoyo ahí y hay otro hoyo acá abajo. ¿Bien? Más o menos eso es lo que está pasando. Bien. Se produce altura raíz de 2 partido en 2. ¿Ya? Así que, ¿cómo vamos a pillar
¿Cómo lo calculamos? Lo calculamos por coordenadas esféricas, por coordenadas cilíndricas o por coordenadas cartesianas. ¿Cómo lo vamos a calcular? ¿Cómo creen ustedes que podría salir más fácil? ¿Cómo podría salir más fácil? Porque, ojo, la esfera tiene centro acá. Bien. Por lo Quizás tanto, como cilindro. puede ser con cilindro o esférica. Yo creo que en una de esas dos sale más fácil que cartesiana. Ahora mi pregunta es, ¿cómo vamos a calcular este ángulo? Porque el ángulo φ se va a mover desde cero. Yo sé que esta cosa, el ángulo teta se va a mover de 0 a 2π. El φ se va a mover desde 0 hasta algo. Y el ρ, en este caso el ρ, ¿de dónde a dónde se va a mover? Debería moverse desde 0 hasta 1, porque esta distancia, ahora sí, la distancia de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí, siempre va a ser la misma. O sea, eso va a medir lo mismo que eso, va a medir lo mismo que eso, ¿ya? Porque el centro está acá, ¿ya? Así que esos son puros ρ, ¿bien? No debería haber problema. Ya. ¿Cómo calculamos este ángulo? Este angulito de aquí. ¿Cómo calculamos ese ángulo φ acá? ¿Ah? ¿Habría que sacar el punto del máximo radio o no? Más que del máximo radio, fíjense que nosotros podemos hacer un corte transversal y este punto, ese punto que yo marqué ahí en amarillo, va a ser el punto 0,i, raíz de 2 partido en 2, ¿no? Si lo miramos de frente. ¿Sí? Estoy en 0, i, ahí vamos a colocar ese puntito i, raíz de 2 partido en 2. ¿Y dónde pertenece? Pertenece a x cuadrado más y cuadrado igual a raíz de 2 partido en 2 al cuadrado. ¿Ven? ¿Por qué creo yo que podemos hacer algo así? Porque si tenemos eso, voy a poder calcular con este triángulo rectángulo que se me va a formar acá. Ahí se me va a formar un triángulo rectángulo. Voy a poder calcular el ángulo φ. ¿Bien? Ya. ¿Cuánto me va a quedar eso? A ver. ¿Qué es lo que vamos a tener? me queda raíz de 45 grados al tiro, miren. Ese punto pertenece a esta ecuación de acá. O sea, ¿cuánto vale el z? Raíz de 2 partido en 2 al cuadrado. Igual a, ¿cuánto vale el x? 0. ¿Cuánto vale el y? Y no a. ¿Bien? Así que necesariamente i cuadrado vale eso, así que este i vale raíz de 2 partido en 2. Por lo tanto, ese ángulo φ, vale 45 grados. ¿Bien? O pi cuartos. Y ahí está listo. Ahí está listo, porque ese volumen va a ser la integral de 0 a 2pi, de la integral de 0 a pi cuartos, de la integral desde 0 hasta 1.
¿De quién? De rho cuadrado seno phi por d rho, ¿sí? Porque el 1 es de rho, pi cuartos es de phi y 2pi es de teta. ¿Bien? Pero ojo, estamos calculando solamente ese volumen. ¿Ya? Entonces. Control C, Control V. Bien. Así que ese volumen va a ser igual a 0,2 pi. Ah, este de aquí va de 0,1. Ahí está. 0,2 pi de. Estamos integrando acá, me va a quedar rho cubo partido en 3 seno phi de phi de teta. Pero esto está evaluado entre 0 y 1. Evalúo en 1 nomás, pues me va a quedar un tercio. Y aquí me faltó la integral de 0 pi cuarto. Así que va a ser de 0 a 2 pi. El 1/3 podemos sacarlo afuera. Y me va a quedar la integral de seno de phi. Eso es menos coseno de phi evaluado entre 0 y pi cuartos de teta. Y eso va a ser 1/3 por la integral de 0 a 2 pi. Y me va a quedar menos coseno de pi cuartos menos coseno de 0. Coseno de 0 vale 1. Coseno de pi cuartos, raíz de 2 partido en 2. Entonces esto va a ser, esto es de teta. Va a ser 1/3 de 1 menos raíz de 2 partido en 2. La integral de teta es teta, así que me va a quedar por 2 pi. Así que esto me va a quedar 2/3. ¿Está bien? 2/3 pi. Si no me equivoco, a veces me equivoco mucho. 2/3 pi. Tercios pi. Menos. S y S se van. Raíz de 2/3. Pi, ¿o no? A ver. Menos raíz de 2/3 pi. Está bien. Ya. Es el volumen de una de las cuestiones. Por lo tanto, ese volumen debería ser igual a 4 pi tercios menos 2 raíz de 2 partido en 3 pi. Que es el doble. ¿O no? Sí, porque acá calculé el volumen de uno de los conitos. Y ahora el volumen total va a ser el volumen de la esfera menos el volumen de los dos conos. Y decíamos que el volumen de la esfera es 4/3 pi r cubo, pero el r valía 1, menos 4/3 pi menos 2 raíz de 2 partido en 3 pi. S y S se cancelan y me queda aquí el volumen va a ser igual a 2/3 raíz de 2 pi. ¿Y a cuánto había que llegar? Oh, 2/3 raíz de 2 pi. Ahí estamos. Buena. Los profes siempre nos equivocamos y nos alegramos cuando llegamos al resultado correcto. Profe, ¿puede No apagó la explicar luz. otra vez Sí, voy sacó a. los límites? Deja de prender la luz. Para no estar tan oscuro. Dime. ¿Puede explicar otra vez cómo sacó los límites? Porque me perdí en esa parte. Ya. Muy bien. A ver, déjame copiar mejor. Déjame copiar.
Ya. Entonces, vamos a dibujar. Ah, ya sé por qué no me pesca. Ahí sí. Era más o menos ese el dibujo, ¿ya? Bien. Lo que a mí me interesaría por sobremanera, o de sobremanera, no sé cómo se dice. ¿Sí? Queremos calcular ese volumen, ¿ya? Porque nos dimos cuenta que lo que me estaban pidiendo era el Profe, no volumen. está compartiendo pantalla. Mentira, ¿en serio? Ya. En serio. A ver. ¿Ahí se ve? ¿Sí? Sí, ahí sí, profe. Ya. Perfecto. Ya, lo que nosotros queríamos encontrar era, a ver, queda claro que para encontrar el volumen de ese, llamémoslo barquillo, ya que hay ahí, para encontrar el volumen de ese barquillo, no sé si queda claro que el ángulo θ se tiene que mover entre 0 y 2π. ¿Queda alguna duda con respecto a eso? No. ¿No? Bien. ¿Queda alguna duda que el radio ρ se mueve desde 0 hasta 1? Ojo, porque nosotros tenemos una esfera que parece una elipsoide, pero es una esfera que su centro está acá. Entonces, todos estos radios que yo pueda trazar, todos valen 1, los que llegan hasta aquí. Y esos son los radios máximos. Llegan hasta 1. No hay que calcularlo con el coseno ni nada por el estilo. ¿Ya? En este caso es más fácil. ¿Bien? Es más fácil. ¿Lo pueden hacer de la otra forma? Sí, pero van a llegar igual a que valen 1. ¿Ya? ¿Duda Profe, ahí? Dígame. una cosa ahí, o sea, es que usted calculó primero el volumen de la esfera completa. Sí, pues. Entonces, si llegara hasta ahí, ahí no estaríamos considerando como esa parte también de la esfera, como otra vez. Es que la estoy quitando. Yo dije, al volumen de la esfera, al volumen de la esfera, ya, yo le voy a restar este volumen. Y para calcular ese volumen, basta con que yo calcule este volumen. ¿Ya? Sí, es que a eso me refiero, porque, por ejemplo, usted dice que el radio va desde 0 a 1, y desde 0 a 1 iría como hasta la cúpula, por así decirlo, de la esfera. Sí, pues. No, y no deberíamos considerar hasta como la parte plana del cono, porque No, se supone que está. no, porque esos radios van a pasar pegados a esta pared. Esos radios van a pasar aquí. Justo ahí. Van a pasar pegaditos. Pegaditos ahí. Todos. Y todos tienen radio 1. Todos tienen radio 1. Como máximo radio 1. Los que me dan en la superficie, todos tienen radio 1. Para generar los puntos que están acá adentro, bueno, el radio vale menos que 1. Por eso el radio se mueve desde 0 hasta 1. Porque si esto fuera una impresora 3D, me tendría que generar todos los puntos que hay acá adentro, todos los puntos que hay acá adentro y los puntos que están en el borde. Por ejemplo, para generar ese punto, es un radio más chico que 1. Pero para generar este, radio igual a 1. Para generar este, radio igual a 1. Para generar este de acá, radio igual a 1.
Entonces, profe, usted está diciendo que consideramos hasta el borde, por así decirlo, desde del cono, que sería la misma Eso. de Hasta el la borde del ya. cono. El ejercicio anterior tenía un problema. No, no es un problema. El ejercicio era un problema en sí, pero la complicación era que la esfera no estaba centrada en el 0,0. La esfera estaba centrada en el 0,0,1. Y por lo tanto, estos radios, porque yo tuve que calcularlo como 2 coseno de phi o 2r coseno de phi, no me acuerdo cuánto me dio, porque ese radio vale 1. Ese vale 1. Pero de aquí a acá, de aquí hasta acá, no vale 1. No vale 1. Este vale 2. Lo único que sabemos es que ese vale 2. Pero este de acá no vale 1. ¿Ya? Por eso el límite no me quedó una constante, el límite derecho, en el ejercicio de la clase anterior que resolvimos hoy día al inicio. ¿Bien? Ya, pero para explicar lo que me estaba preguntando Carla, me parece mucho, Sí, profe. nosotros necesitamos encontrar estas medidas. Para saber qué ángulo es como máximo este angulito de acá, este ángulo phi. ¿Bien? Entonces, ¿qué hice yo? Yo dije ya, primero veamos dónde se intersectan tanto el cono como la esfera. ¿Ya? Entonces, x cuadrado, voy a rayar y se va a borrar, pero no importa. X cuadrado más y cuadrado, está acá, vale z cuadrado. Por lo tanto, aquí me va a quedar. Colóquenle a ecuación 1 y a esta de acá, mejor acá. Ecuación 1, ecuación 2. ¿Ya? Entonces uno dice ya, 1 en 2. ¿Qué me va a quedar? Z cuadrado por 2 va a ser igual a 1. Yo factorizo siempre, así que me va a quedar z cuadrado menos un medio igual a 0. Así que van a tener z más raíz de 2 partido en 2 por z menos raíz de 2 partido en 2. ¿Ya? Por tanto, ¿cuáles son los valores de z? Raíz de 2 partido en 2 y menos raíz de 2 partido en 2. Por lo tanto, yo ya conocí este puntito de acá. Por lo tanto, en el triángulo que yo veo acá, ya en el triángulo en rojo, yo ya sé que esto vale raíz de 2 partido en 2. Pero yo quiero saber cuánto vale eso. ¿Bien? Quiero saber cuánto vale ese I. ¿Ya? ¿Por qué I? Porque me da un valor I acá abajo. Entonces, este punto que está acá tiene coordenadas 0, I, raíz de 2 partido en 2. ¿Ya? ¿Y a quién pertenece? Pertenece tanto al cono como a la esfera. Entonces yo digo ya, que pertenezca al cono, que pertenezca al cono, que pertenezca al cono. ¿Quién? Ese punto. Ese punto pertenece al cono. Ah, entonces me va a quedar z cuadrado, raíz de 2 partido en 2 al cuadrado. ¿Cuánto vale? X cuadrado, 0. 0 al cuadrado, 0. Más y cuadrado. Conclusión, el I vale raíz de 2 partido en 2. Este vale raíz de 2 partido en 2. Por lo tanto, ¿qué triángulo es este de aquí? Es un triángulo rectángulo isósceles. Por lo tanto, este vale 45 y este vale 45. Así que este angulito de aquí, ¿ya? Ese angulito de ahí vale pi cuartos. Ah, por eso el ángulo phi se mueve entre pi cuartos y pi medios. Porque para alcanzar, perdón, se mueve entre 0 y pi cuartos. Se mueve entre 0 y pi cuartos. ¿Sí? Porque para alcanzar este valor de acá arriba, el ángulo phi vale 0. Y pi cuartos.
¿ya? Y ahí tú ya tienes los límites de integración. Con esto ya está el ejercicio resuelto. Ya. ¿Se entendió, chiquillos? Chiquillas, chiquilles, ¿se entendió? Todo claro, profe. Bien. Sí, profe, todo bien. Ok. Disminuyó la asistencia, pero terminamos la clase ahora. Así que, Profe, dígame.